Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como todos los días, queridos niños, nosotros nos ponemos en este camino tan lindo para aprender cosas lindas que Jesucito nos quiere enseñar. Muy bien, queridos niños, vamos a mirar siempre hacia adelante porque Jesús nos trae temas tan interesantes para aprender. Y hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante. ¿Y cuál es el tema que Jesucito hoy nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es Moisés. Sobre la vida de Moisés, ¿se dan cuenta? Moisés, entonces, vamos a aprender y vamos a conocer algo sobre la vida de Moisés. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, tenemos que saber qué nos quiere decir Moisés, qué es lo que significa la vida de Moisés en la Biblia. Pero no solamente en la Biblia, queridos niños, sino que para la propia vida, para cada uno de nosotros, modelo para cada uno de nosotros va a ser la vida de Moisés. En la medida en que nosotros sabemos quién fue Moisés, qué pasó con Moisés, qué hizo Moisés. Entonces nosotros, una vez que aprendamos y digamos, mira lo que hizo Moisés, mira cómo fue Moisés, entonces también vamos a esforzarnos siempre a hacer mejor las cosas. Bueno, queridos niños, vamos a estar atentos porque ahora vamos a escuchar, como siempre, desde la Biblia, estos 73 libros que Dios nos regala para que nosotros podamos aprender y conocer siempre su palabra y conocer a estos personajes importantes de la Biblia. A continuación, escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, esta es como la forma como Dios actúa en nosotros. Y esta es la forma como nosotros, queridos niños, vamos aprendiendo y vamos conociendo cosas lindas, cosas maravillosas. Así es como Jesús, entonces, queridos niños, nos ayuda a crecer. Así es como Jesús, entonces, nos trae tantos regalos y cosas lindas en nuestra vida. Aprendiendo quién es Moisés, nosotros aprendemos tantas cosas para nuestra vida cristiana. Muy bien, queridos niños, entonces ahora, después de haber escuchado la palabra del Señor, esta enseñanza tan linda, vamos a estar atentos porque volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mi hijo vendió todo. Las tierras, los animales. Se fue. Ya han pasado 10 años y aún no regresa. Pero ahora vendrá a ti Jesús y verás que no te abandonará nunca. Él nunca abandona a sus hijos por ninguna razón. Tranquilo, Felipe. Jesús nuestro Señor. Jesús, pronto estaré con Él. Ahora descansa. Solo duerme como un niño. Ahora que los has visitado a todos,
Ven conmigo a comer, te acompaño. Te equivocas, Rainiero, hay un enfermo más. No, Francisco. Yo no veo a nadie más aquí a quien curar. Te equivocas y te lo demostraré fácilmente. Ven conmigo ahora. Vamos, ven. Disculpa, Francisco, pero ¿para qué me trajiste hasta aquí? Quita esa piedra de los pies del árbol. Por favor, quítala enseguida. Rainiero, te lo suplico. ¿Pero para qué, Francisco? ¿Qué quieres hacer? Excava ya, enseguida. Ah, Excava debajo de la piedra que levantaste, Rainiero. ¡Rápido! Levanta esa piedra. Levántala ya. Perdóname, Francisco, y le pediré perdón a todos los demás hermanos, a todos. Escondí estas monedas para tenerlas cuando empiece el invierno y ya no tengamos limosnas. Sé que no las tomaste para ti mismo, pero así ofendiste a la providencia de tu Señor Dios. Es como si hubieras perdido la fe, como si no le creyeras más a nuestro Señor. Ahora toma esas monedas, Rainiero, entre tus manos. Rápido, Rainiero, tenlas con fuerza. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Oh, ¡ayuda! ¡Piedad! ¡Ayúdame, Señor! ¡Piedad! ¿Por lo menos sabes por qué te mandó a llamar Ugolino? Sí, Elías. Quiere algo que no podemos darle. Los llamé porque la Madre Iglesia necesita de santos, obispos que guíen el rebaño de Dios. Peste, carestías, corrupción y pecado tienen sus víctimas. Entonces, en el nombre de Jesús, tienen que permitir que la Iglesia elija sus obispos entre sus dignísimos hermanos para que el pueblo cristiano sea conducido por manos santas como las de ustedes. Pero, Eminencia, somos frailes mendigos y la regla de los frailes menores, como usted bien sabe, no nos lo permite. La regla agustiniana de la Orden de los Predicadores no permite aceptar cargos ni privilegios, Eminencia. Una excepción, eso se les pide, una excepción. La Iglesia les pide una excepción motivada en un momento difícil, y serían ustedes quienes elegirían a los sujetos más adecuados. Considero que sería para ustedes motivo de gran alegría y de justificadísimo orgullo haber donado a la Iglesia. En el momento en el que les pide ayuda a algunos de sus hijos debe ser definitivamente un motivo de orgullo. Padre Santísimo, no creo que para nosotros sea la solución más justa. Probablemente, pero lo es para la Iglesia, su futuro, que es lo que importa. Eminencia, tú sabes que nuestro Señor conduce los destinos de la Iglesia por vías misteriosas, a veces difíciles, pero siempre corresponden a su divino proyecto. Deja entonces tranquilos a aquellos que han escogido la pobreza y el anuncio de la palabra de Dios como servicio al Señor. No nos pidas que cambiemos sus vidas. Será Jesús quien salve su iglesia y quien le dé santos pastores. El Espíritu Santo los guiará, solo tiene que tener fe en Cristo resucitado. Él no abandonará sin guía a sus hijos, no nos abandonará. Supongo que esta es su última palabra, no hay nada más. ¿Está bien? Tal vez desilusionamos al cardenal, pero no podíamos contestar de otra manera. ¿No opinas lo mismo, Doménico? Nada es casual en la Iglesia de Dios. Cada quien tiene su vocación y debe responder a ella. Y nada más que a ella debe ser obedecida plenamente, sin dudas.
Sí, así es. Por eso ahora iré a tomar camino hacia mis frailes. ¿Y tú para dónde vas? A Bolonia, luego a Venecia. Tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? Antes de que mis días lleguen a su fin. Lo importante es que se cumplan con la voluntad de Dios. Y con su gracia, Francisco. Sobre todo con su gracia. Si ustedes no se aman los unos a los otros, como Jesús los ha amado a ustedes, no encontrarán paz en sus corazones y se perderán en una maleza espesa, sin nunca poder llegar a las puertas del paraíso. La maleza son nuestros pecados, los pecados de la humanidad, ofensas contra nuestro Creador, pero como Él es infinito, su misericordia es infinita. Si pedimos su perdón, Él se vuelve luz enfrente de nosotros y nos libera del pecado. Viniste aquí a curarte y tendrás que quedarte hasta que te sientas bien. Pero tú sabes que no lograrás retenerme aquí por mucho tiempo. No te dejaré irte hasta que no estés completamente recuperado. Y después, por obediencia, irás a Perugia. Tienes que hacerlo, Francisco. Tienes razón, tendré que ir a Perugia a ver a todos mis frailes. No es para eso que el Papa quiere que vayas a Perugia. Quiere que tus ojos vuelvan a ver y nosotros también, Francisco. Claro que lo haré. Si eso es lo que quieren, lo haré, Clara, te lo prometo. Es el Señor quien corta, cuando quiere, el hilo de nuestra vida. Y nosotros tenemos el deber de conservar el cuerpo que nos ha dado hasta el final lo mejor posible. Fuiste tú quien me lo enseñó, ¿recuerdas? Tu falta de atención a tu salud es casi como un pecado de orgullo, Francisco. No dejes a tus hijos. Te agradezco, eres mi hermana y también mi madre, pero yo no me merezco estas atenciones, soy solo su siervo. Me voy y quisiera bendecirte, a ti y a tus hermanas, con todo mi afecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Viste las manos de nuestro Padre Francisco? Siempre están vendadas. Nuestro Padre ama tanto a Jesús que se ha vuelto como Él. Ha recibido en regalo las llagas de su martirio y su cuerpo sufre. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, se deben dar, y ningún hombre es digno de mencionarte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, vamos aprendiendo tantas cosas lindas, lo que Jesús nos va enseñando. Y ahora, queridos niños, estamos con un tema muy importante. El tema del día de hoy es Moisés.
la vida de Moisés. Entonces vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo lo que Jesucito hoy nos va a hablar y nos va a decir sobre la vida de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién es Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Y todo lo que va sucediendo con Moisés en esta historia de nuestra salvación, queridos niños. Muy bien, entonces vamos a estar muy atentos y vamos a ir aprendiendo lo que el Señor, lo que Jesucito nos quiere hoy enseñar. En este segundo momento vamos a escuchar a nuestros compañeritos que nos van a ir hablando y nos van a explicar quién fue Moisés, queridos niños. Pasaron los años y las generaciones. En Egipto los descendientes de Jacob llegaron a ser un pueblo numeroso. El faraón no quería que los israelitas crecieran tanto, así que los esclavizó sometiéndolos a trabajos durísimos y ordenó la muerte de todos los niños que nacieran. Esta es la primera parte que nosotros encontramos aquí, queridos niños, que los israelitas, una vez que están en Egipto, comienzan a multiplicarse, es decir, a ser muchos y cada vez más. Y entonces ahí ya el faraón se preocupa y dice: ¿cuántos son? Y cada vez más, y estos son peligrosos porque ellos pueden dominar después nuestro país. Y por eso, queridos niños, entonces comienza la persecución. Todos los niños que nacen, dice, los vamos a tirar al río Nilo. No pueden sobrevivir. Todos los hijos hay que matarlos. ¿Y cómo sigue esta historia, queridos niños? Para salvar la vida de su bebé, una mujer israelita lo dejó en el río, en una canasta. La hija del faraón lo encontró, lo adoptó y le puso el nombre de Moisés. De modo que el niño creció como un príncipe de Egipto. Y una de esas mujeres hebreas, nos dice la Biblia, queridos niños, que no quiso matarle a su niño. Y evidentemente, ¿quién va a querer tirarle al río a su propio hijo que recién nació? Y entonces le ponen una canasta en una cesta y lo deja flotando en el río Nilo, queridos niños. Pero hay una cosa interesante, porque estando ahí, nadando prácticamente, o mejor dicho, boyando, está en ese momento en la canasta que no se hunde y que va y que el niño, y que escucha un llanto. Y era nada más y nada menos que la hija del faraón. Es interesante porque entonces es la hija del faraón la que le va a salvar a Moisés. El joven Moisés sufría viendo cómo los hebreos eran maltratados. Un día, queriendo defender a un israelita, mató a un soldado egipcio y tuvo que huir de las tierras lejanas para evitar el castigo del faraón. Y continúa así, queridos niños. Entonces Moisés, ya cuando era más grandecito, estando allí en el palacio del faraón, se da cuenta, ¿qué está pasando? Ella comienza a ser grande y se da cuenta que había sido sus hermanos, que son los hebreos, están siendo maltratados. Y él se va y quiere luchar y quiere liberarlos. No puede ser. ¿Cómo puede ser que se les maltrate a mis hermanos? Él se dio cuenta de que todos ellos estaban siendo maltratados como esclavos. Y entonces se enfurece. Y es por eso que después que sería su propio abuelo, queridos chicos, es el que lo va a perseguir. ¿Por qué? Y porque justamente aquí cuando Moisés quiere liberar y quiere salvar y quiere decir, no, ¿cómo ustedes le van a maltratar a mis hermanos hebreos? También el faraón se enoja y él después le va a matar a 2 soldados egipcios. ¿Cómo puede ser eso? No puede suceder. Persíganle, tráiganmelo aquí. Y así Moisés tendrá que huir. Muy bien, queridos niños, es una historia muy interesante que vamos a seguir estudiando y conociendo en nuestra catequesis. Vamos a ver cómo nos irá narrando Jesucito y nos irá enseñando sobre la vida de Moisés. Volvemos nosotros enseguida, queridos niños,
con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días para aprender cosas nuevas, cosas maravillosas con Jesucito que nos ama, que nos acompaña y que nos va enseñando tantas cosas. Muy bien, queridos niños.
Ahora entonces vamos a estar súper atentos porque vamos a seguir aprendiendo algo sobre la vida de Moisés. Y además de ir aprendiendo algo más sobre la vida de Moisés, vamos a ver si nosotros somos capaces de responder a estas preguntitas. A ver si ustedes pudieron entender y pueden conocer esta historia de la salvación. Atención, primera preguntita. ¿Qué pasó, queridos chicos, una vez que los descendientes de Jacob vienen y se instalan en Egipto? Pasaron los años y las generaciones. En Egipto, el pueblo de Jacob llegó a ser un pueblo numeroso. Muy bien, queridos niños, llegaron ya a ser un pueblo numeroso. Un pueblo numeroso. Muy bien, queridos niños, es decir, son muchos y cada vez más. Y esto es lo que les va a preocupar, ¿verdad?, a los egipcios. ¿Cómo es que este pueblo está creciendo y creciendo y creciendo? Pueden ser peligrosos. Y es así como comienza la persecución, y es así como después entonces ellos van a querer hacer desaparecer a los hebreos. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir y atención a esta segunda preguntita. ¿Cómo llegó, queridos niños, el bebé a las manos de la hija del faraón? Para salvar la vida de su bebé, una mujer israelita lo dejó en el río en una canasta. La hija del faraón lo encontró y lo adoptó. Y ciertamente entonces que la hija del faraón fue para bañarse al río Nilo, y mientras iba al río Nilo escucha que alguien está llorando. Y cuando le dicen que era un niño que estaba en esa cesta, les dice: este seguramente que es el hijo de uno de los hebreos, de una de esas mujeres. Y tal cual. Era así que no lo quisieron tirar al río para que muera, sino que simplemente lo dejaron allí en una cesta, en un canasto, para que no se hunda y para que pueda sobrevivir por lo menos, y que le lleve el agua, que le lleve el río, y a ver si alguien le puede recuperar. Y justamente, queridos niños, quien le recupera, como llega Moisés, nada más y nada menos que a las manos de la hija del faraón. Y ella la va a educar, ella la va a hacer crecer y la va a tener como si fuera su propio hijo. Muy bien, queridos niños, y ahora viene la tercera preguntita. ¿Qué hizo Moisés después para defender a los israelitas? Un día, queriendo defender a un israelita, mató a un soldado egipcio y tuvo que huir a tierras lejanas. Y cuando él le ve, queridos niños, que estos soldados egipcios le estaban maltratando a los israelitas, entonces Moisés también se enoja, queridos chicos, y entonces reacciona también y le mata a estos soldados egipcios. Entonces, queridos niños, es importante saber esta historia, conocer lo que está haciendo aquí Moisés, el que quiere salvar a su pueblo, el que quiere salvar, entonces reacciona de esta manera y le mata, ¿verdad?, porque quiere defender a su pueblo, a los israelitas. Bueno, queridos niños, entonces nosotros estamos así reflexionando y hoy vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle entonces a nuestra mamita del cielo que nos acompañe, que nos anime, que nos fortalezca, que ella nos acompañe siempre para ser buenos hijos, para liberarnos de toda opresión y liberarnos de todo pecado y esclavitud. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.